Tenemos ya nuestra siguiente entrevista vía telefónica con el coronel Renato González. No, es que en esto de las jerarquías no me gusta equivocarme. Sí, Renato González, director general, Ramiro, permíteme ayudarte. Del ISPOL. Del ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Ramiro, Jaime, Enrique, y por su intermedio un saludo cordial a todos los ecuatorianos desde Montevideo, Uruguay, que nos encontramos acá en un seminario sobre discapacidades. Está en Montevideo, entonces váyase al Parque Artigas y salúdeme al embajador Roberto Illingworth, que ha de estar por allá en esa linda ciudad de Montevideo. El Parque es Artigas, ¿verdad? El que está en el centro. Exactamente, con todo gusto ya lo hago porque precisamente en el Hotel Victoria, que queda en la Plaza República, está desarrollándose el seminario. El Hotel Victoria es un hotel impresionante que queda ahí al frente, muy bonito. Yo me acuerdo que en el año 1996 estuve por ahí en ese hotel y de ahí he ido algunas veces. Oiga, en vídeo, vaya a comerse unas mollejitas, le digo. Discúlpeme que no es parte de la entrevista, pero le estoy dando un asesoramiento gastronómico, coronel. Gratuito. No, todo consejo es bienvenido porque uno acá está en tierra extraña, así que muchas gracias más bien, muy amables. A ver, coronel, cuéntame una cosa, ¿cómo va esta telenovela, tragicomedia, digna de Shakespeare, que es el caso ISPOL, con algunas bemoles, pero ya se va viendo que poco a poco se va deshojando las margaritas y quedando el tallo, descabezando a los que en verdad terminaron de ser los actores maquiavélicos de esta trama de un asalto programado con forma de operación financiera? Claro, lo que sucede es que el mejor juez, que es Cronos, va develando poco a poco quiénes tenían la razón y quiénes eran los farsantes, los que inclusive recurriendo a conexiones de carácter político trataron de sostener sus mentiras. Y me refiero a que 2 años después, el claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, que son las diferentes investigaciones del mega atraco al ISPOL, porque hay que recordar que el ISPOL tenía $1.500 millones en su capital y $950 millones le fueron destajados en unas terrible, yo digo atroz y hasta inhumana acción que atenta a 80,000 familias ecuatorianas, pero que termina afectando a todo el pueblo en su conjunto. En virtud de ello, años atrás, en agosto del 2020, se iniciaron las denuncias, han avanzado en el campo judicial. Sin embargo, también desde el mes de mayo en que asumimos la Dirección General del ISPOL, nosotros nos hemos enfocado en varios frentes, en el ámbito administrativo, extrajudicial y judicial. Hemos recuperado cartera cercana a los $27 millones, pero sobre todo siempre teníamos como un objetivo primordial el lograr recuperar el remanente de la mal llamada Operación SWAT. Quiero explicar muy rápidamente a qué se refirió esto. El ISPOL tenía $327.3 millones en bonos de deuda interna hasta diciembre del 2015. El 30 de diciembre, a través de 26 operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Guayaquil, con una forma súper irregular, en un horario muy inusual, perdió esa titularidad porque se las traspasaron a Napscunco LLC, que es una filial del Citibank. Para eso participó inclusive Citadel, Casa de Valores del señor Javier Neira Salazar, que estuvo en las dos puntas, es decir, tanto en la compradora como en la vendedora. Y lo que hicieron realmente fue una especie de operación bypass. ¿Por qué? Porque el ISPOL tenía este dinero, estos recursos en su cuenta tradicional en el Banco Central. Crearon 2 cuentas, una nueva a nombre del ISPOL y una nueva a nombre de Napscunco. El 7 de enero se traspasaron de la cuenta tradicional del ISPOL a esta nueva cuenta recién aperturada el día anterior por Citadel. Y el 8 de enero del 2016 se realizó una supuesta operación cruzada, pero en la cual el ISPOL sí entregó los bonos de deuda interna, pero no recibió nada. Esa falta de compensación, esa falta de liquidación es la que en este momento la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros está disponiendo que se corrija. Y claro, no recuperamos todo, pero recuperamos el remanente. Es decir, por lo pronto perdemos el dedo, pero no la mano completa. Y ya veremos cómo recuperamos lo que falta. Ese dinero, esos recursos permanecieron por varios años en la cuenta del Banco Central, pero a nombre de Napscunco LLC y bajo el control de Picaval. Logramos el año anterior, en julio, inmovilizarlos con una orden judicial de la señora jueza Yanela Norix. Hemos avanzado.
en todos los procesos, y en julio de este año nosotros presentamos un amplio documento a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros solicitando que, independientemente de las sanciones, de las acciones sancionatorias que ya le aplicaron al Banco Central por esta mala operación, se nos realice lo que denomina la Ley del Mercado de Valores en el artículo 10, numeral 2, la aplicación de medidas correctivas y de saneamiento. Ese documento en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros fue consultado a la Procuraduría General del Estado, y yo tengo que reconocer el rol profesional, ético y valiente del señor procurador, doctor Íñigo Salvador, quienes respondieron que las acciones sancionatorias son por un lado y las acciones de saneamiento y correctivas son por otro lado, y que quienes debían regular eso era la Junta de Política Financiera. Eso ocurrió la semana anterior. Por eso es que el señor presidente de la República, quien nos ha dado todo el respaldo, no solamente en esta acción, sino en varias, frecuentemente nos recibe en el seno del Palacio Carondelet para verificar los avances. En la semana anterior ya anunció que estábamos próximos a realizar esta recuperación. Efectivamente, el lunes 24 de octubre, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió la disposición para que se revierta esta malhadada operación de hace años y el ISPOL pueda recuperar en las próximas horas, porque todavía faltan dos formalidades, 263 millones de dólares en bonos de deuda interna y 26 millones de dólares en interés. Es decir, una cifra cercana a los 290 millones de dólares que, sumados a los 27 que ya habíamos recuperado unilateralmente por nuestra parte, ya podemos hablar de una recuperación cercana al 30% de lo que nos atracaron. Lo cual en este tipo de desfalcos es en verdad un buen número, pero esperemos que sigan recuperando. Coronel, a mí me sale una pregunta. Usted en repetidas ocasiones ha nombrado como uno de, no sé si responsables, pero sí de las personas que debo estar enterada, el ex ministro del Interior, José Serrano. Ha hecho otras enunciaciones de personas. ¿Cómo va este tipo? Primero, ¿qué reacciones han habido? Y segundo, ¿qué repercusiones ha tenido a nivel de investigaciones y de comparecencias dentro de los procesos? Hay que comprender dos conceptos fundamentales. La verdad histórica, que es la realidad de las cosas, cómo sucedieron, y la verdad procesal. ¿Cuál es la diferencia? La verdad procesal es aquella que la Fiscalía General del Estado puede demostrarla ante un juez, ante un tribunal, en base a testimonios, a documentos, a informes periciales. Y la distancia entre estos dos conceptos a veces es grande y a veces es corta. En el caso del ISPOL, la distancia todavía es enorme. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos de por medio. Usted me indica que yo he mencionado al señor doctor José Ricardo Serrano Salgado como uno de los responsables. Indudablemente, en el ámbito político él tuvo mucho que ver, pero además le doy hechos puntuales. El señor Jorge Cherres Miño, en la Asistencia Penal Internacional de Estados Unidos, se verifica que realizó transferencias de $327,000 a la señora María Paula Christiansen. Ella era la exdirectora administrativa del Ministerio Interior cuando el ministro era el doctor Serrano. Y ustedes me dirán, pero hasta ahí no hay nada malo. Hay mucho de malo porque la señora Christiansen el 2018 salió fugada del país porque se inició una investigación previa en su contra y abrió un spa en Miami. Y a los pocos meses de estar en Miami recibió estas transferencias. Pero lo que la gente no sabe es que la señora María Paula Christiansen actualmente es la tercera esposa del señor José Ricardo Serrano Salgado. Ahí están viendo las consecuencias. Otro tema, en la Asistencia Penal Internacional hay mensajes del señor Jorge Cherres al exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, quien ya confesó haber recibido 1.3 millones de sobornos de Cherres y que además la justicia norteamericana le acaba de confiscar esa cantidad de dinero. En esos mensajes de fecha 15 de enero del 2016 y que tienen relación con esta mal llamada Operación SWAP, Luzuriaga le dice a Cherres: la Superintendencia de Bancos nos está pidiendo información de la Operación SWAP. Y Cherres le responde: entrégale esto, y discúlpeme, ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el Ministerio Interior. ¿Quién era el Ministro Interior? Señor José Serrano. Muchos dirán, pero eso es únicamente un alarde de Cherres de amistad con el señor Serrano. Bueno, los documentos a mí me demuestran que el 13 de enero del 2016 la Superintendencia de Bancos pidió información de la Operación SWAP y el 15 de enero, la misma fecha de los mensajes, el ISPOL respondió y a partir de ese momento la Superintendencia de Bancos no solicitó absolutamente nada más. Así de claro es la participación del nivel político y eso solamente es una esfera. Mire, mis queridos contertulios, esta operación
que ahora mereció la importancia, la trascendencia, la dedicación. Es más, lo ha dicho el señor presidente de la República en varias reuniones a mi persona. El tema ISPOL es agenda presidencial. Pero esto es fácil, esto es como en el derecho, se deshace de la misma forma que se hace. Si requerimos, si tuvimos que recurrir a la presencia, al apoyo, inclusive a la imagen del señor presidente de la República para que se deshaga esta maldad de información, ¿cómo creen que en su momento también se dio? Pues, o el presidente de la República de ese entonces no se enteró que 327 millones que se le pagaban al ISPOL pasaron a pagársele al Citibank, o en ese momento no se enteraron que la operación del 8 de enero del 2016, donde el ISPOL perdió la titularidad de estos recursos, el Banco Central la registró de manera manual, algo que es impresentable para un banco central. ¿Dónde estuvo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, regentada entonces por la señora Suad Mansur, amiga muy cercana del expresidente Rafael Correa? ¿Dónde estuvo la Superintendencia de Bancos del abogado Pedro Solines, que es nuestro órgano de control por naturaleza? El propio Ministerio de Economía y Finanzas de Patricio Rivera Llanes. Si aquí se controla al pedillo, al instante, a quien se le paga bonos de deuda interno no se le paga. Pero todo eso claramente ahora está demostrado con la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que los denunciantes iniciales, ¿y quiénes fueron los denunciantes iniciales? La doctora María Paula Romo, mi general Jorge Villarruel Merino como director general del ISPOL, y el ministro que lo acabaron de cesar hace poco por la presión mediática que le sometieron, mi general Patricio Carrillo, otra de las víctimas de todo este mega atraco, porque esto no es gratuito. El crimen organizado recurre a diferentes mecanismos con tal de deshacerse de sus obstáculos. Coronel, le voy a, antes de darle el paso a Javier Segarra, que le ruego que prenda su pantalla. Coronel, usted, si no es abogado, debería estudiar Derecho, porque ya como 3 aforismos de Derecho me ha citado en su entrevista. Javier, por favor, ¿te podrías conectar? Conectado, buenos días. Perfecto, es que no te veía, Javier, discúlpame, no te veía. ¿Podrías, por favor, seguir con la entrevista con el coronel? Gracias, coronel, por darnos estas declaraciones. La verdad que uno como periodista a veces se queda impresionado de tanto tejimaneje y vinculación que hay desde el punto de vista político en todo este caso. Y habrá que ver si algún día les cae la ley y si no le caerá la ley divina a cada uno de ellos. Lo otro es cómo recuperar el resto de ese 30% que se ha recuperado, pero ¿cree que es factible recuperar lo otro, coronel? Buen día. Buen día, Javier. Sí, así de sencillo, sí. ¿Y sabe por qué? Porque cuando existe la voluntad, cuando existe la convicción y sobre todo con un factor que es fundamental. Mire, así como en un momento nosotros reclamábamos el apoyo político, hay que tener claridad que para enfrentar las fuerzas del mal se requiere la protección y la bendición divina. Pero aquí están los hechos, aquí están las pruebas. Este hito histórico de recuperar 320 millones de dólares tiene que verse con la prospectiva que merece. ¿A qué me refiero? Es una demostración palpable de que cuando existe una respuesta estatal, porque hay que destacar el rol de la Presidencia de la República a liderar este proceso en la persona del señor Guillermo Lasso, pero hay también que destacar el rol que yo les manifesté del Procurador General del Estado que está por salir y que ha tenido tremendos ataques de sectores políticos claramente identificados, el doctor Íñigo Salvador, del propio Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, ingeniero Marco López, que estoy convencido que no fue fácil tomar la decisión. Hay muchos poderes políticos de por medio, hay muchos intereses, hay muchas presiones que él debe haber estado sometido. Y todo esto tiene un resultado, que se le demuestra la corrupción, que cuando existe voluntad, cuando existe decisión, cuando existe decencia, mire, en los mismos lugares donde estas estructuras criminales se reunían años atrás para hacer todas estas trafacías, en esos mismos lugares es lo interesante, eso es lo bonito, ahí se renace la esperanza, cuando en esos mismos lugares se suscriben documentos que lo que hacen es revertir estas malhadadas operaciones irregulares y devolver los recursos a sus legítimos propietarios. Hoy estamos recuperando la tercera parte, sí, claro, pero le hemos dicho, nosotros tenemos claridad. En Estados Unidos hay 125 millones de dólares confiscados por las autoridades norteamericanas. El Citibank Nueva York tiene unilateralmente retenidos 40 millones de dólares que están directamente relacionados a esta operación SWAP y son nuestro siguiente objetivo inmediato. La Fish Corporation, que es un agente comercial de Centroamérica y el sur de la Florida, tenía en su momento 25 millones de dólares que cuando estalló el escándalo en Ecuador,
Le consultaron al señor Chérez del origen y él les respondió por escrito que le pertenecen al ISPOL. Mas, sin embargo, semanas después le entregaron al señor Chérez y eso está producto de una demanda del DCVALE, de la actual administración del DCVALE en las Cortes de la Florida. Se hizo un discovery y eso está en tratamiento para procurar ser recuperado también. Pero además de eso, cuando tengamos ya el consorcio jurídico internacional contratado, estamos convencidos que se podrá establecer todas estas otras rutas de dineros que salieron desde el ISPOL, sobre todo desde las cuentas del DCVALE hacia el exterior, de bonos de deuda externa ecuatoriana que están en cuentas del Euroclear, que es uno de los custodios internacionales. También hay una empresa brasileña, Confiserv, que tenía casi 85 millones de dólares en bonos, no solo del ISPOL, porque esto es lo importante que yo siempre destaco. En el atraco que se le hizo al ISPOL es la víctima principal, quizás la que por la gentileza de periodistas como ustedes nos dan presencia mediática, pero sin embargo hay otros afectados que no tienen quien les defienda. Me refiero al Fondo de Garantía del Magisterio, a la propia aseguradora del Sur, a Seguro Sucre. Se acaban a través de una campaña feroz en contra del ex liquidador José Ibáñez, que está haciendo un muy buen papel, de presionar para lograr retirarlo del camino, porque se constituyen en obstáculos a estas mafias que operaron años atrás y que quieren que todo quede oculto. Entonces, como ustedes ven, son varios los factores que se juntan. Cuando usted ve muchos de los involucrados en el caso ISPOL, los nombres se repiten en el caso Las Torres, los nombres se repiten en el caso Miami Boys, donde aparece el tío de Wayson, donde aparecen por otro lado igual Gad Goldstein de Delcor y Ecuadrán, que hace pocas semanas pudimos recuperar las oficinas en Plaza Lagos e inauguramos. Por eso les digo que es lo bonito, como el ave fénix, en los mismos lugares donde antes había corrupción. Ahí nosotros inauguramos la coordinación provincial del Guayas, del ISPOL. Así que yo estoy convencido que este va a ser un detonante, un efecto motivador, una esperanza incluso nacional de que cuando existe esta sinergia entre las diferentes instituciones del Estado, que la manejen gente decente, convencida en hacer patria, los resultados saldrán a la vista. Coronel, gracias de mi parte, y la verdad que cuando escucho estas cosas, digo, hay estas mafias corruptas en el Ecuador, enquistadas, y que han saqueado al país. Ojalá se pueda recuperar, el resto llevará tiempo, pero hay que hacerlo. Gracias de mi parte, continúan ahí en el panel con la entrevista, coronel. Gracias, Javier. Gracias, estimado Javier. Coronel Enrique San Martín lo saluda, y concuerdo completamente con lo que dijo Javier Segarra. La verdad que es reconfortante, y permítame felicitarlo, coronel, por el aplomo, el conocimiento sobre materia jurídica que en su momento ya lo relevó mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Pero me gustan esas expresiones, coronel, y eso demuestra la calidad de profesionales que tenemos en este país en materia de seguridad. De igual manera, en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, y en algún momento tenía que haberse hecho justicia, coronel, y créalo que es reconfortarte escucharlo, porque usted da nombres, usted cita personas, sin miedo, sin temor, porque sabe que está enfrentándose a una mafia organizada, que tiene respaldo político incluso. El presidente de la República ya lo dijo, en algún momento señaló a narcopolíticos. Y está bien, porque ya es hora que en este país se digan las cosas por su nombre. Permítame, coronel, el Instituto Nacional de Seguridad Social de la Policía invierte 24 millones de los 623 presupuestados en el 2021. Pero claro, de por medio hubo un desfalco de 900 millones y obviamente ustedes están invirtiendo de forma drástica. La reducción es baja, tomando en consideración el dinero que se invierte. ¿En qué momento podríamos nivelar ya estas cifras, coronel? Enrique, lo que sucedió es lo siguiente. Mire, el 2020, cuando se hizo el presupuesto operativo y sobre todo el plan anual de inversiones del ISPOL, no se conocía el atraco. Entonces, se consideraban todos los potenciales recursos que se contaban. Y recuerde usted que al tratarse de un año de pandemia, un año inusual, existió la posibilidad de replicar la planificación gubernamental hacia el siguiente año, hacia el 2021. El ISPOL, que es una institución pública, ciertamente con autonomía administrativa y financiera, pero que también aplica de manera complementaria varias de las normativas del Estado, hizo lo mismo. Entonces, recién a finales del 2020 se empezaron a realizar estos descubrimientos y por lo tanto el presupuesto del 2021 fue una réplica del 2020 y claro, tuvo este desfase ¿de qué? De que si tenía 1.500 millones de dólares
el ISPOL, en capital, en documentos, en estados financieros, porque esa era parte del engaño. En papeles todo estaba bien, pero cuando empiezan a darse los no pagos de las empresas del señor Chérez fundamentalmente, y también los otros atracos de los fideicomisos como de Delco, Ecuadrán, Fertisolubles y todo lo que ya públicamente se ha difundido, empiezan a darse cuenta de que hay irregularidades. Entra el organismo de control como debió haber entrado años atrás, me refiero a la Superintendencia de Bancos, y dispone que se reclasifiquen $800 millones de inversiones fallidas a cuentas por cobrar. ¿Sabe qué significa eso? Es una reducción de patrimonio. Si el ISPOL sería una empresa, técnicamente estaría quebrado porque le redujeron el 60% de su capital. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que acumula capitales mes a mes a través de los aportes patronales y personales. Por eso es que el presupuesto del Plan Anual de Inversiones del 2021 no se ejecutó ni en el 5%. Este 2022, yo tengo que reconocer la sensibilidad del exministro de Economía y Finanzas, doctor Simón Cuevas, quien cumpliendo la disposición del presidente Lasso, porque me lo dijo el presidente en una reunión de julio del año pasado en el Carondelet. Coronel, yo no le puedo garantizar que le pueda hacer todos los aportes patronales y personales inmediatamente, pero sí le voy a asegurar que le dispongo al ministro Simón Cueva que ustedes estén entre las prioridades. Y así ocurrió. El gobierno del presidente Lasso se les vio con una deuda de 370 millones que se arrastraba inclusive desde el 2015. Y en este momento, en la semana anterior, firmé yo el oficio actual que ya se redujo a $95 millones. Eso nos ha permitido recuperar liquidez que hace pocas semanas nos dio la posibilidad de ubicar $305 millones en préstamos a nuestros afiliados. Hoy no los tenemos disponibles porque ya el Plan Anual de Inversiones del 2022 se agotó, pero esperaremos recibir transferencias extraordinarias en diciembre y volveremos a aperturar. Ahora usted me pregunta, ¿cuándo se va a recuperar la normalidad? En muchos años más. Esto fue un atraco que se dio fundamentalmente del 2013 al 2019, llevó casi 7 años que se sustraigan $950 millones. Hoy estamos recién recuperando la tercera parte. Habrá que tomarse el tiempo necesario para recuperar la mayor cantidad posible. Me dicen algunos, ¿cuál proyección tiene con él? Yo he dicho que de los 950 millones soy optimista que se puedan recuperar entre 500 y 600 millones de dólares. Y la parte que falta no es que hay que darla por perdida. No. Eso hay que ir a una demanda internacional o a una negociación con Citibank, con la Fish Corporation, con Pearson Bank. Y yo no descartaría inclusive al Deutsche Bank y otras instituciones financieras que estuvieron involucradas en esta serie de operaciones irregulares del ISPOL. Son las 9:37. Estamos hablando con el coronel César González, quien es director del Instituto Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Coronel, usted utilizó la palabra atraco y también yo la asumo. Atraco. Este atraco que le hicieron ustedes no fue de la noche a la mañana. Usted habló de 7 años. Pues si yo pudiera graficarlo como una especie de novela, la dividiría en 7 capítulos. Quiere decir que en 7 oportunidades fueron tomando montos de este fondo provisional y obviamente nadie sabía ni decía nada. Qué extraño, ¿no? Cuando de por medio hay instituciones y autoridades de control. La novela podría llamarse tranquilamente Atraco en la Chiris, porque el ISPOL está ubicado en la Chiris y Telégrafo. Pero yo no le dividiría los capítulos por años, sino por segmentos. ¿A qué me refiero? A ver. Los 950 millones de dólares claramente están identificados en 3 segmentos. La mal llamada Operación Swap, por $327.3 millones de dólares, que ya la hemos analizado en esta entrevista. La nada fructífera, bonos compactos de recompra por $206 millones de dólares. ¿Cuál es la particularidad de este tramo? Los bonos de deuda externa pueden ser vendidos temporalmente a un inversionista que entregue el dinero para el poseedor de esos bonos y él, por ejemplo, en una constructora los pone a producir y los ofrece recomprar. Ese es el bono compacto de recompra. En un periodo de máximo 360 días, como lo establece el reporte bursátil, tiene que volver nuevamente el vendedor inicial a recomprarlo y pagando un rendimiento. En el ISPOL se inventaron una figura que no existe en la ley, el reporto privado. ¿Para qué? Para que el ISPOL entregaba el dinero, le ofrecían venir a recomprarle, pero ni siquiera le dejaban los bonos de garantía, porque los bonos se los llevaba el propio señor Chérez. A ese nivel de audacia llegó el atraco en el ISPOL. El otro monto es de $162 millones de dólares. Si usted suma los 3 montos que le acabo de dar,
es una cifra cercana a los 700 millones de dólares que espero que estén ustedes sentados. Los custodiaba el Decevale y los custodió por varios años. Nos mandaban estados de cuenta mes a mes hasta que el 30 de octubre del 2020 nos mandan un oficio y nos dicen: señores ISPOL, lamentablemente el Decevale no ha sido custodio de lo que ustedes creen que aquí ha estado. Aquí el señor Luis Álvarez Villamar, que era nuestro director de operaciones, se ha coludido con el señor Cherres y vayan nomás ustedes a ver a quién le reclaman. 700 millones de dólares. O sea, es como que usted va por varios años al banco del Pichincha a depositar, tiene su tarjeta, y cuando usted va a retirar, el gerente le dice: señor González, la cajera Pepita de los Palotes ha sido una abusiva y a usted la sorprendió todos estos años. Así de grosero es el atraco al ISPOL. Entonces, aparte de esos 3 montos grandes, existen los llamados fideicomisos, que realmente eran préstamos disfrazados de inversiones. Ahí entra Delco, Ecuagrán y los otros. Existe la compra de facturas comerciales negociables y de obligaciones o deuda de las empresas, que no está mal el negocio en sí. Lo malo es que se hacía con empresas que ya estaban quebradas, con empresas que estaban inflados los balances, con 0 análisis de riesgos, y ahí están los resultados. Y finalmente, la compra de 3 terrenos improductivos, que para mí son claros atracos. Uno de Ambienza, que catastralmente valía $1.700.000, y al ISPOL lo entucaron en $17 millones en la vía Chongón, cerca a Ciudad Olimpo. El problema es que la etapa 1, 2, 3 y 4 es Ciudad Olimpo, pero las etapas 5 a 9 le vendieron al ISPOL 10 veces al valor catastral, pero por el sector del ISPOL es donde pasa el gasoducto, pues tiene una afectación de 20 metros a cada lado. No nos crean tan estúpidos, pues por favor. En Anchamaza, en el sur de Quito, también una hacienda que estaba valorada en cifras cercanas a los 3, 4 millones de dólares, le vendieron al ISPOL en 14.8 millones de dólares, y así por el estilo. Entonces, por eso es que fue por varios años que, como usted bien lo dice y lo recalca, los organismos de control brillaron por su ausencia. No hubo superintendencia de compañías, valores y seguros, no hubo superintendencia de bancos, no hubo ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, la propia Contraloría de la época, recuerde usted que el Contralor era el famoso Carlos Poli, y después quien lo relevó fue el señor Pablo Celi, pero además en las transferencias del caso Citadel, hay una transferencia a Esteban Celi, hermano del señor Pablo Celi. O sea, por eso le digo que todo esto es la misma ensalada de fruta de esta sarta de corruptos. Bien dicho. Y hago también, ya cojo sus palabras, a propósito de esta sarta de corruptos. Sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero tengo una pregunta adicional, coronel. Mire, y esto ya tiene relación en la conformación de la Constitución. Entiendo que un grupo de personas que están dentro del ISPOL, a propósito de la elección de los miembros del Consejo Directivo, pues ellos están pidiendo que participen también para hacer las elecciones más democráticas, ¿no? Personas en servicio activo, pasivo, oficiales y de tropa, a fin, argumentan ellos, de que hay una verdadera administración de fondos de los servicios de seguro de salud. Mi pregunta, coronel, es, ¿pero cómo se viene realizando esta elección de los miembros? En el momento, con la ley que está vigente, la designación del Consejo Directivo es la siguiente. Lo preside el ministro del Interior o su delegado. Lo integra el comandante general de la policía, el director nacional de administración de talento humano, el director nacional de bienestar social, el subsecretario de policía. Y se elige democráticamente, se lo hizo un primer proceso hace 2 años, a 3 vocales del servicio pasivo, 2 representantes del personal de clases y 1 representante de los oficiales. Así está conformado el actual consejo directivo. El director general es secretario con voz pero sin voto. Lo que se pretende hacer en la nueva ley, porque hay la disposición de la Corte Constitucional que se entregue esto los primeros días de noviembre, es claro cambiar la estructura. Pero la estructura tiene que estar fortalecida, tiene que estar basada en un nuevo gobierno corporativo. Lo que nos encontramos en el ISPOL fue desastroso. Pues le estoy diciendo que es una institución financiera de casi 1.500 millones de dólares, donde todavía no está automatizada el área de inversiones y de riesgos, que yo recibo reportes en Excel. Lo mantenían a propósito en ese estancamiento. ¿Qué es lo que se va a procurar? Y esto, claro, hay que ser muy, pero muy directo. La nueva ley debe ser una oportunidad para que garantice algo que es fundamental: la sostenibilidad del sistema de seguridad social de la Policía Nacional. Mire, un sistema saludable implica que el afiliado aporte el doble de tiempo y reciba la mitad de beneficios. Es decir, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo extremo, ¿no? Que alguien aporte 40 años y reciba 20 años pensiones. En el ISPOL ocurre lo contrario.
El promedio de aporte es de 22 años y el promedio de beneficios es de 49 años. Eso es insostenible. Por eso es que los estudios actuariales, no es que ninguna persona en particular, sino lo técnico, recomienda que se mueva el límite inferior de jubilación de 20 a 25 años. Los principales beneficiados son el personal que en este momento ya recibe pensión. Sin embargo, les manipulan de tal manera que ellos son los que más reclaman, cuando ellos deberían estar agradecidos de que al mover esta línea de tiempo, lo que se garantiza es la sostenibilidad del pago de sus pensiones. Otra medida que se debe tomar, que es necesaria, es que la pensión ya no se le calcule en base a la última remuneración mensual unificada, sino al promedio de las últimas 48 remuneraciones, pero que además se aplicará progresivamente, es decir, cuando salga la ley, porque la ley todavía ni siquiera ha sido entregada en la asamblea, y allá le tomará 1 o 2 años, si es que son ágiles los asambleístas, pero cuando salga la ley, se aplicará progresivamente, es decir, primero el promedio de las últimas 12 hasta llegar a las 48. Pero estas son medidas estructurales que se deben tomar en el momento oportuno, que han sido relegadas desde el 2005. Es decir, que hubo cobardía en las administraciones anteriores para tomar decisiones de este tipo. Pero si no se lo hace, el resultado es catastrófico. La sostenibilidad solamente existiría hasta el año 2044. Esto es como cuando uno va al médico y el médico le dice, vea, señor González, tiene que apuntarse el brazo porque está gangrenado. Bueno, si no se lo amputa, se va a morir. Así de sencillo. Si no se toman estas decisiones que son técnicas, que son necesarias y que deben ser afrontadas con valentía, el problema está a la vuelta de la esquina porque el 2044 no tendría mayor sostenibilidad el sistema de seguridad social de la Policía Nacional. Claro y transparente como el agua, querido coronel. Oiga, una pregunta antes de despedirnos. Nos repite el evento por el cual se encuentra en Artigas, nos dijo, en Uruguay, ¿verdad? Sí, mire que ese es otro de los fenómenos que no tiene explicación. El ISPOL tiene 27 años y yo me encontré con la novedad de que no estábamos afiliados a ninguna organización internacional de seguridad social. Hemos hecho las gestiones, estamos participando ya con la inscripción en la red de pensiones de Latinoamérica, Red Plat, que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo. También solicitamos la inscripción en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el organismo que me encuentro en Montevideo, Uruguay, es organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. La OIS se refiere a lo que es el manejo de la inclusión de personas con discapacidad al área productiva de empresas públicas y privadas. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Encontrar las buenas prácticas que nos permitan que los policías, que recordemos, el policía al ingreso en su proceso de elección entra sano, pero producto de su profesión está expuesto a una serie de discapacidades. Así. Lo que vamos a procurar es asimilar esas buenas prácticas que existen en otras latitudes para que nuestros servidores policiales puedan mantenerse, en primer lugar, activos, que eso es parte también de su recuperación. Pero en segundo lugar, romper esos mitos de las discapacidades. Nos presentaban un ejemplo, y con esto concluyo, en Cúcuta, de una cafetería donde, no les voy a dar mal el dato, el 80% de los empleados de esa cafetería que tienen un éxito rotundo son personas con discapacidad. Mire que en Ecuador somos reticentes a que las empresas asimilen al 1% de sus empleados con discapacidad. Y esto debe ser un llamado de conciencia para el país en su conjunto, a que debemos tener estas políticas públicas inclusivas. Me llena de orgullo, me da satisfacción que mi consejo directivo, el que le manifesté cómo está integrado, por mayoría de votos, porque tampoco esto es unánime, ¿no? Por ahí hubo una persona que no entendió la magnitud, haya aprobado que esté aquí presente una delegación integrada por un policía, por una empleada civil del ISPOL y por el director general en ejecución de su cargo, pero que además seamos los únicos representantes del Ecuador que estamos presentes en esta magnitud de foro que se denomina Iberoamérica Incluye. Coronel, si para usted es un orgullo, yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes y oyentes se sienten orgullosos de escuchar a un ecuatoriano que tiene conceptos claros, que es transparente en su accionar, que es honesto en la palabra y que tiene las agallas para decir y llamar a las cosas por su nombre. Así que felicitaciones, coronel. El ISPOL está en buenas manos y no tengo la oportunidad de conocerlo así físicamente, a través de la palabra y de vernos también en pantalla, pero entiendo que usted es una persona decidida, se erige como un líder y yo creo que la ISPOL, estoy convencido que el ISPOL está en buenas manos y va a lograr su objetivo y cometido, coronel. Lo felicito nuevamente.
No, muchas gracias a ustedes y yo únicamente recalcar que no es el trabajo de una persona, es un equipo que se ha conformado en el ISPOL. Me acompaña justamente mi compañero de promoción, el coronel Waldo Zurita, pero sobre todo también cuento con algo que es fundamental, sin lo que no podría darse resultados, y me refiero al respaldo del mando institucional encabezado por mi comandante general. Mis generales que están en el área operativa, ocupados de los problemas de inseguridad del país y de otros avatares que todos sabemos, ellos han confiado en el equipo que está en el ISPOL. Yo me siento muy orgulloso de mis espartanos policiales, como los denomino, pero sobre todo de situaciones como estas. Créame que ayer, cuando me enteré acá en Montevideo de la noticia, derramé lágrimas porque hemos sido también víctimas de ataques feroces, carroñeros en diferentes ámbitos, pero todo eso lo compensa la satisfacción de devolverle a familias de Verónica Songor, a familias de Josué Mero, a familias de Ángel Sotalín, a familias de Eduardo Perlaza, que son quizás nombres desconocidos para los ecuatorianos, pero para mí no, porque esos son los policías humildes que se merecen cualquier lucha. De acuerdo totalmente, coronel. Y que tenga una buena estadía y un pronto regreso al país. Ha sido... Muchas gracias a ustedes, un abrazo fraterno y bendiciones en territorio ecuatoriano. Igualmente, querido coronel. Bueno, el coronel Renato González, director del ISPOL, Instituto de Seguridad de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Está